Ley número 8. Controle, controle, controle. Al que descuida su casa nada le queda. Proverbios 11:29. El robo es un problema real en las empresas. Como confesé en el capítulo anterior, uno de los errores más graves que cometí como empresario fue el manejar mis empresas con exceso de confianza. Fui educado con valores estrictos y me preciaba de ser honrado. Yo era de los que devolvía el dinero cuando me daban cambio equivocado, o de los que buscaba al dueño cuando me encontraba algo. Por ello, en mis empresas, cometí el error de pensar que la gente había sido educada de la misma manera. Tendemos a pensar que es pecado juzgar a los demás, que si pienso mal de alguien, Dios me juzgará a mí. Pero eso nos puede hacer caer en el error de bajar la guardia, y de ponernos vulnerables ante los demás, lo cual, como hemos visto en otros capítulos, es un error casi mortal. Hace poco leí que el principal problema que enfrentan las grandes corporaciones en los Estados Unidos, y probablemente en otros países, es el robo. También leí una cifra que en su momento me parecía difícil de creer. Dadas las circunstancias adecuadas, el 90% de las personas cometerán algún robo en las empresas para las cuales trabajan. Solo un 10%, por motivos de educación, religión y /diagonal o valores, no lo harán bajo ninguna circunstancia. Esto no significa que pasan planificando un golpe mayor. Robar no significa solo salir por la puerta principal con una bolsa llena de dinero. Significa faltar al trabajo, tomar horas excesivas para ir y al médico. Significa no reportar el día de vacaciones que se tomó, o extraviar el registro para disfrutarlo nuevamente después. Significa usar la copiadora para los trabajos de la universidad. De por sí, el jefe tiene mucho de Significa pasar el día en Facebook en lugar de trabajar. Y significa hacerlo creyendo que está bien, que se vale, que es la forma en que se hacen las cosas. Lamentablemente, también existen ladrones como tales. Es triste, pues se nos hace difícil pensar que haya gente que de manera consciente esté dispuesta a robar. Y menos a nosotros, que somos tan buena gente, que damos todo a los empleados, los tratamos bien. ¿Los enseñamos, cierto? Hace poco, mientras leía el Evangelio de Juan, que acabo de leer y analizar por primera vez, qué bárbaro, encontré una cita que me dio risa y me puso a pensar en este tema. Tanto que este fue el primer capítulo que escribí de este libro. Jesús era sin duda el mejor empresario que ha existido, el más buena gente. Tenía a sus discípulos en un programa de entrenamiento constante. No pasaban ninguna necesidad, pues aunque no hubiera suficiente comida o vino, el jefe proveía, como en la multiplicación de panes, o el vino de las bodas de Caná. Y el plan de retiro, después de empleo vitalicio, incluía la vida eterna. ¿Cuántos no hubiéramos aceptado el trabajito? Y sin embargo, aunque gozaban de todos estos privilegios, entre los empleados de Jesús, había uno que robaba. Juan cuenta la historia del famoso Judas, que representa sin duda el mal empleado que todos hemos tenido. Cuando María unge los pies de Jesús con un perfume carísimo, Judas se queja de que eso se debió haber vendido y entregado a los pobres. Y dice Juan 12:6, pero dijo esto, no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba de ella. Increíble. Judas trabajaba para la mejor empresa del mundo. Tenía el mejor plan de retiro, vida eterna, recibía educación superior gratuita, nada menos que una beca permanente para aprender del gran maestro. Tenía almuerzos y cenas de negocios, pues, como Jesús. Era constantemente invitado a las casas a comer, sus discípulos también, tenía el mejor plan de salud. ¿Alguna vez oyó de apóstoles enfermos? Por el contrario, Jesús sanaba a los que encontraba en el camino. O sea, Judas tenía todos los beneficios posibles que puede disfrutar un empleado. Y aún así robaba. Si usted es empleado, por favor, no sea un ladrón. O como Judas, un traidor. Porque, ¿cuántos emplea? 2. Apenas el barco no anda bien, lo primero que hacen es traicionar a la persona que les dio trabajo y paga durante mucho tiempo. Una nota al margen, Jesús sabía que Judas le robaba y que lo traicionaría. Él permitió que esto pasara, para que la enseñanza quedara allí, para que el principio quedara allí. Le aseguro que no fue porque pensó, pobrecito Judas. Sus hijos están flaquitos y necesita dinerito para alimentarlos. No. Jesús estaba pensando en los empresarios, los que damos trabajo a tanta gente, para que tuviéramos cuidado y pensáramos, si le robaban a Jesús, imagínese a mí. Por eso, permítame darle 2 consejos clave sobre este tema.
B. Establezca todo tipo de controles. ¿Qué pereza da esto? Se lleva un montón de tiempo. Y van a pensar que soy un loco controlador, yo con lo buena gente que soy. Y mis muchachos son tan buenos, no sea ingenuo. Tiene que hacerlo. O cuando se va a dar cuenta, va a haber televisor nuevo, comedor nuevo, refrigerador nuevo, en casa de sus empleados. ¿Qué le dijo el papá judío a su hijo en la historia? Confía en nadie. Suena duro, porque sabemos que hay gente buena y con buenas intenciones allá. Afuera. Pero si quiere amasar un capital, tiene que hacerlas de ese papá, no confiar en nadie y controlar. 90% de la gente encontrará alguna justificación mental para violar el mandamiento de no robarás. Las probabilidades están claramente en su contra. ¿Y sabe qué es lo peor? Que si les pregunta, la mayoría de los que roban ni siquiera creen que están robando. Es importantísimo establecer controles de costos. Si se supone que deben usar 100 camarones diarios, y usan 120, los 20 se los están robando, sin duda. Con el manejo de ingresos, tiene que pensar en todos los controles que pueda, sobre todo si sus empleados tocan efectivo. Se trata de hacerlo difícil. Por lo menos póngalos a pensar un poquito. Si se los pone muy fácil, aún los buenos caerán en tentación. Garantizado. Si cayeron Adán y Eva, ¿no van a caer Henry y Juan? Adán y Eva se arriesgaron con la manzana, porque pensaron que en el jardín del Edén no había cámaras. No había rejas alrededor del árbol, y además, aparen. Temente nadie hacía un reporte semanal de cuántas manzanas tenía que haber. Parecía como fácil. Sí. Se les había advertido y se les había dicho no lo hagan. Pero, Dios tiene muchos árboles, y muchas manzanas. ¿Y qué hambre tengo? Y la verdad es que yo con hambre, esa manzana allí deliciosa y jugosa, y si no me la como, seguro se cae y se pudre. Además, ni que fuera que a Dios le hacen falta para algo, ¿cierto? B. Exactamente así se justifican sus empleados cuando toman algo que no es de ellos. Algo que está allí, y que aunque saben que se les dijo no lo haga, y que no está bien, mientras no los atrapen, no hay consecuencias. El problema es que Adán y Eva se fregaron. Porque Dios se había instalado dispositivos de seguridad. ¿O usted cree que Él es como nosotros, los empresarios medio ingenuos? No. En el momento en que agarraron la manzana y la comieron, ¡boom!, se quedaron sin ropa. Se sintieron descubiertos. Apuesto que sonó una alarma en el cielo y el contador celestial llegó con el reporte. Disculpe, señor Dios, qué pena molestarlo, es sobre Adancito y Evita. Tan buenos que se veían los muchachos, pero mire, de acuerdo a este reporte, falta una manzanita. Por eso un buen contador es indispensable, sobre todo si usted es muy creativo y no del tipo administra. Que nos pasa mucho a los empresarios. Pero contrate un contador que sea mala gente. Me dijo una vez un amigo que hay que contratar contadores sin capacidad de socialización, ojalá bien metiches, preferiblemente rencos, de los que no les va a temblar el pulso para denunciar a Adancito, Evita, Henry o Janning. Y sobre el contador, ponga un contralor externo. Porque a veces el contador es quien roba. Me pasó con una contadora que pasaba todo el día oyendo música cristiana. Un pan de Dios la mujer, y cuando me di cuenta, me había robado casi 20.000 pesos, o al menos, eso fue lo que pude descubrir. Posiblemente fue más, pues estuvo en el puesto un par de años. ¿Cómo? Si usted no pone los controles necesarios, si sus malos empleados sienten que no los van a atrapar, encontrarán miles de formas de robar. Si robaban a Jesús, definitivamente le van a robar a usted. No se haga ilusiones. La creatividad del ser humano, para bien o para mal, es infinita. Aunque al final no evite todas las posibles circunstancias, al menos hágaselos difícil. Es más, regale este capítulo a sus empleados, para que sepan que usted, al menos, está observando. Si son del 10%, les va a dar risa. Pero si son del 90%, se remueva cualquier cáncer. No perdone. Es que pobrecita esa muchacha si la despido, tiene hijos. En la mayoría de los países latinos tendemos a ser así. Pobrecita la gente, decimos, ¿no? No. Pobrecito usted. Y pobrecito el empresario que va a contratar a esa persona, cuando, después de que le robe otra vez, porque si lo perdona, le va a volver a robar, usted finalmente lo despida, y no ponga la denuncia. Hágase un favor, y despida a cualquier empleado que le robe aunque sea algo pequeño.
Eso es como un cáncer, empieza pequeñito. El cáncer empieza en una célula que se vuelve loca, que se degenera. Después son 2, después 10, y cuando el organismo está totalmente invadido, la persona muere. ¿Cómo se salva a alguien de cáncer? Las células cancerosas se detectan a tiempo, se remueven de raíz, y el cuerpo se regenera. Y después, se sigue chequeando para asegurarse que no vuelvan a surgir. Si tiene una empresa, y quiere tenerla dentro de 10 años, remueva los cánceres. A veces sabemos que un empleado nos ha robado. Pero hacemos cuentas y decimos ves que, si lo despido, tengo que pagarle liquidación, entrenar a otro, perder tiempo. Me va a salir más caro que hacerme de la vista gorda. Falso. Ese cáncer no hará más que crecer. Porque si usted lo pudo descubrir, otros empleados se dieron cuenta. Y si vieron que usted no hizo nada, amigo mío, eso es como gritarles carca abierta. Y cuando se da cuenta, lo dejan sin nada. Despida a cualquier trabajador ladrón, y sea claro con los demás en el por qué lo hizo. Que se den cuenta que tiene bien puestos los pantalones, o las enaguas. Que sepan que quien trate de hacerlo pagará consecuencias. No vaya a ser que al final, el ladrón termine con televisor y casa nueva, y usted sin empresa y aún pagando la hipoteca de su casa. Despídalo, sáquelo, échelo afuera como hizo Dios con Adán en el paraíso. Sin carta de recomendación, sin misericordia. Usted no dejaría una célula cancerosa en su cuerpo, porque sabe que tarde o temprano, lo mata. Principios del capítulo. Si Judas le robaba a Jesús, imagínese lo que están haciendo con usted. El 90% de los empleados, dadas circunstancias correctas, va a robarle. En tiempo, en ausencias, en fotocopias para la universidad o peor aún, en dinero en efectivo. Depende de usted el hacérselos fácil o difícil. Desconfíe de los empleados que siempre andan alabándolo y tratando de quedarle bien, esos son los peores. No confíe. Establezca todo tipo de controles. Recuerde a Dios en el jardín del Edén. Ponga alarmas y cámaras. No había manera de que Adán y Eva se salieran con la suya. Y apuesto que si Dios crea otros mundos, les va a pasar el video de lo que les pasó a estos, para que los otros no piensen ni se arriesguen a hacer lo mismo. Si camina como un pato, suena como un pato y parece un pato, es un pato. No se engañe. Si parece que le están robando, le están robando. Cuando el río suena piedras trae. Y ese río se está llevando las piedras suyas para la casa de él. Hay gente buena allá afuera. Su objetivo como empresarios es escoger bien el personal y tratar de contratar gente de ese 10% que nunca robaría por educación, religión o principios. 600 millones en el mundo son bastantes. No perdone bajo ninguna circunstancia. Yo sé. Usted es una buena persona, y la gente merece una segunda oportunidad, ¿cierto? Olvídese de segundas oportunidades. ¿Acaso Dios dio una segunda oportunidad a Adán y Eva? Se robaron la manzana, para afuera. Que cada palo aguante su vela. Que cada uno asuma las responsabilidades de sus acciones. Un empleado que roba es un cáncer. Si no lo remueve, se va a extender y tarde o temprano, lo mata.